Pues bienvenidos a una nueva clase de Zero to Hero. El día de hoy vamos a ver probabilidad y estadística. Lo primero que les voy a enseñar es cómo vamos a abrir Google Colab para utilizar R. Entonces simplemente le ponen aquí Collaboratory. Les va a pedir que creen su cuenta. Se meten a esta página, les va a pedir que creen una cuenta. Lo único que tienen que hacer pues es tener cuenta de Gmail y todo lo que vayan haciendo se va a guardar directamente en su red. Entonces yo aquí tengo uno que se llama R clase 2 y tengo los temas que voy a ir desarrollando. Pero, en principio Colab está hecho para usarlo con Python. Entonces tienen que hacer una modificación. Cuando abran un notebook, lo que tienen que hacer es entrar aquí en entorno de ejecución. Y aquí le van a poner en cambiar tipo de entorno de ejecución. Y fíjense, tienen uno que se llama R y otro que es Python 3. Entonces pueden usar cualquiera de los dos, pero solamente pueden usar uno. Hay formas de utilizar los dos al mismo tiempo, que es como poniéndole R Magic arriba de una celda. Pero bueno, en este momento vamos a ponerle tipo de entorno de ejecución R. Aquí hay una cosa que se llama acelerador por hardware. Esto nos permite utilizar el GPU. En tareas de Deep Learning va a ser interesante pues activar estas características. Por ahora no las vamos a activar. Ahora, pues lo primero que vamos a ver es la definición de probabilidad. ¿Alguien me podría decir, de alguno de los que ya tomaron prueba, qué entienden ellos o qué entienden ustedes por probabilidad? Es el estudio de los experimentos aleatorios. Podríamos pensarlo así y creo que es una buena idea, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí como idea, estudio de los experimentos aleatorios. ¿Alguien se sabe la definición formal con la tripleta? Posibilidad de que ocurra o no un evento. Creo que esa es buena, ¿no? Posibilidad de que ocurra o no un evento. Aquí ya estás hablando de una medida, si te das cuenta. O sea, como que, ¿cuál es la posibilidad de que ocurra este evento? Y mucha gente te va a decir, pues esta posibilidad es del 30% o del 50%. En probabilidad, en vez de decir del 30%, del 50%, hablamos de un número entre 0 y 1. Entonces decimos, la probabilidad es de 0.3. Si queremos decir que es Micha y Micha, decimos la probabilidad es de 0.5. En vez de decir que es del 50%. Ahora, pues, nosotros tenemos esta herramienta muy buena que, pues, prácticamente te puede explicar todo y te desarrolla cosas muy padres. Entonces, le voy a decir, oye, ¿me puedes dar una explicación de lo que es probabilidad y hacerme un ejemplo en R? Entonces, pues aquí te da una explicación. Va a decir, la probabilidad es una rama que estudia los fenómenos aleatorios. Entonces, pues te va a decir que mire la frecuencia en la que se espera que ocurra un evento en relación con el conjunto de posibles resultados. Esto es importante. En la probabilidad clásica, por ejemplo, si ustedes tienen un dado, ¿no? Tiene 6 caras. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que te salga un 2? Si tienes 6 posibles resultados y la única posibilidad de que salga un 2 pues es uno de esos posibles resultados, pues es una de 6, ¿no? Entonces, es así como se calcula la probabilidad clásica. Ahora te dice, si tienes una moneda justa, con justa se refiere a la moneda usuales que nosotros conocemos, la probabilidad de que caiga cara es del 0.5 o el 50%, es lo que les decía hace rato. Y bueno, te dice que pues R es un lenguaje de programación muy utilizado en estadística y ciencia de datos, y aquí te da un código para pues correr un experimento que tiene que ver con lanzamientos de monedas. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre ese código. Entonces, primero vamos a guardar una variable que se llame resultados. Esta va a ser una variable que pues la computadora va a guardar algún objeto. Entonces vamos a guardar un vector. Cara y cruz. Piensa en un vector ahorita como una lista. Una lista que solamente tiene estas dos cosas, cara y cruz. De hecho, si yo aquí imprimo resultados, pues me va a salir cara, cruz. Simplemente me va a salir eso. Fíjense, cara, cruz. Simplemente es un vector que tiene esos resultados. Ahora lo que dice, pues es, vamos a hacer un lanzamiento. Para hacer el lanzamiento, lo que vamos a hacer es pasarle los resultados, que es cara o cruz, y vamos a pedir que nos regrese alguno de esos, solamente uno, de cara o cruz, y le vamos a pedir una muestra con reemplazo. ¿Alguien me puede decir qué es una muestra con reemplazo? Sacas una bola de una urna, la regresas, vuelves a hacer el resultado. Exacto. O sea, como que se vale que me vuelva a salir cara. Si ya saqué cara, se vale que vuelva a sacar cara. Entonces simplemente es lo que dice, que regresas la bola a la urna. Si yo le pongo false, y por ejemplo aquí le pusiera de tamaño 2, vamos a imprimir lo que sale en lanzamiento. Un dato curioso que les voy a decir es que si ustedes se ponen a dibujar 100 lanzamientos de monedas, así empiezan a poner S, A, S, A, A, S, A, A, S, es fácil comprobar que esos experimentos los hicieron de veras, o los hicieron con algún software, o que me mintieron y solamente pusieron letras al azar. ¿Por qué creen? ¿Qué suele pasar? Si por ejemplo yo de ustedes les digo de tarea, escríbanme 100 lanzamientos de monedas, o sea, sol y águila, una cadena de sol y águila. ¿Qué suele pasar?
que a los humanos a veces se nos olvida. Bueno, un dato interesante que a mí me contaron es que es muy probable que cuando tú hagas el experimento salgan cadenas largas de puro sol o cadenas largas de pura águila. Y a las personas se nos va eso. Por lo regular no nos gusta poner muchas caras seguidas o muchos águilas seguidas. Entonces es un dato que pueden tener en cuenta, es un experimento interesante. Háganlo así a manita y luego hagan el experimento y vean qué les resulta. Y fíjense en eso. Ahora vamos a continuar. Lo que les dice es que para simular el lanzamiento de una moneda varias veces y calcular la frecuencia relativa de cada resultado, podríamos usar un código como este. Vamos a poner cuántos lanzamientos queremos, que aquí dice que son 1000. Ahora hace el lanzamiento, pero la diferencia es que aquí en tamaño, el tamaño del vector de lanzamientos, te dice que sea igual al número de lanzamientos. Y ahora si queremos calcular la probabilidad, pues hacemos una tabla con los lanzamientos y lo dividimos entre el número de lanzamientos. Vamos a ver cómo sería esto aquí. Y lo explico más a detalle. Entonces, fíjense que ahora lanzamientos se va a ver así. Bueno, ahí tenemos, digamos, todo, pero fíjense cómo se ve lanzamientos. La variable lanzamientos se ve así. Es una cadena de 1000 caras y 1000 cruces. Entonces aquí se ve así súper larguísimo. Y por ejemplo, no sé si ustedes lleguen a notar, pero por ejemplo, aquí hay 3 cruces, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un montón de cruces seguidas. Son 5 cruces, 6 cruces. Entonces es algo de que les digo que a veces a las personas se nos va. Que podrían salir muchas veces seguidas cara y muchas veces salir seguidas cruz. Entonces lo que va a hacer es hacer una tabla con estos lanzamientos. En principio la tabla está así. Te dice cuántas veces salió cada uno de los lanzamientos. 506 veces cara, 494 veces cruz. Y dividimos entre el número total de lanzamientos. Entonces como son 1000, pues te queda 0.506 y 0.494. Entre más lanzamientos hagamos, por ejemplo si le pongo 10.000, eso se debe de acercar más a Michi Mich, 0.5 y 0.5. Al menos es lo que nos dice un teorema famosito, que vamos a ver más adelante. Entonces a esto nosotros le vamos a llamar probabilidad clásica, porque estamos contando el número de éxitos entre el número de casos totales. Entonces voy a decirle aquí, ¿me puedes hablar un poco sobre probabilidad clásica? Entonces te va a decir, la probabilidad clásica, también conocida como probabilidad teórica, se basa en que todos los posibles resultados de un experimento son igualmente probables. Es decir, por ejemplo, en una moneda, lo que les decía aquí, que la moneda es justa. Va a ser lo mismo que me salga cara o la misma probabilidad que me salga cruz. No todos los experimentos son así. Por ejemplo, si nosotros agarramos una personita, es más probable que esa persona oscile entre los 1.60 a 1.70 a que esa persona en altura oscile del metro al metro 10. O sea, no es un evento equiprobable. Pero en probabilidad clásica pensamos que todos los eventos son iguales de probables. Entonces te dice, la fórmula de la probabilidad clásica es la siguiente. El número de resultados favorables entre el número total de resultados. Y por ejemplo te dice, si lanzas un dado justo de 6 caras, la probabilidad de que caiga un número específico, o un número 3, es un sexto, porque solamente hay una posibilidad de que caiga 3, de las 6 posibilidades. Y te dice, de la misma manera, si tienes una baraja de 52 cartas, ¿qué es la probabilidad de sacar un as? Pues solamente tienes 4 ases, entonces la probabilidad es 4 de 52 o un treceavo. Ahora, pregunta, y es como un problema muy clásico y muy bonito. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 personas cumplan el mismo día del año? Podemos hacer el experimento en R, ¿les parece? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que 2 personas cumplan el mismo día del año? Entonces lo que quisiéramos hacer es simular un grupo de 35 personas y su fecha de cumpleaños. Y vamos a simular eso 1000 veces, es decir, como que vamos a agarrar 1000 grupos diferentes. Y entonces ahí vamos a checar si hay 2 personas que cumplen el mismo día, o 2 personas, o no pasa eso. Entonces, si en algún grupo de esos 1000 grupos que me voy a agarrar, alguno cumple que hay 2 personas que cumplen el mismo día, al menos, entonces eso lo voy a pensar como un éxito. Y digamos que de esos 1000 grupos, en 300 sí pasó que 2 personas cumplían el mismo día del año. Entonces la probabilidad va a ser 300 entre 1000, porque 300 grupos sí cumplieron la condición que yo quería, que sería algo así como un 30%, o un 0.3. Entonces, por ejemplo, pues yo apostaría contra mí si solo si la probabilidad fuera menor que 0.5. Entonces vamos a hacerlo acá en ChatGPT para hacerlo, digamos, rápido. Entonces le voy a decir los pasitos, le voy a decir, me gustaría simular las fechas de cumpleaños de un grupo, de aquí por ejemplo de 35 personas, y checar si hay 2 que cumplen el mismo día del año.
Entonces ahorita lo estamos haciendo para un grupo específico, por ejemplo, nuestro grupo. ¿Podrías hacerme el código en R? Entonces me dice, claro, aquí te presento cómo podrías hacerlo en R. Primero vamos a generar las fechas de cumpleaños para 35 personas. Asumiremos que todos los años tienen 365 días. Pues es una asunción buena, porque luego hay años bisiestos. Luego te dice, si hay algún cumpleaños duplicado, lo utilizaremos utilizando la función duplicated, que va a devolver true, pues si hay algún elemento duplicado. Entonces vamos a copiar este código y se los voy a explicar por acá. Fíjense que primero pone algo que se llama una semilla. Esta cosa es buena porque cada vez que repitamos este experimento nos va a dar el mismo resultado. Si yo no le pongo la semilla va a dar resultados diferentes. Ahorita les voy a enseñar cómo. Ahora lo que está haciendo es, voy a crear primero un vector que va del 1 al 365. Algo así. Entonces estos son los días del año. Y lo que está haciendo aquí es, de esos 365 días del año, elige 35 que sean aleatorios. Y se vale elegir el mismo día, que era lo de la bolita. Entonces, fíjense qué pasa si yo pongo esto acá. Cumpleaños. Cumpleaños tiene fechas. ¿Ya vieron? Esta es la fecha de cumpleaños de cada persona. Por ejemplo, en este parece que no hay dos personas que tengan la misma fecha de cumpleaños. Pero vamos a repetirlo varias veces y en algunos grupos sí va a pasar y en otros no. Ahora lo que dice es, comprobamos si hay algún cumpleaños duplicado. Entonces simplemente guarden una variable que se llama duplicados. Duplicated cumpleaños. Si quieren esto no lo podemos brincar. Pero, o sea, les voy a enseñar qué pasa hasta acá. Voy a imprimir duplicados. Voy a imprimir cumpleaños y duplicados. Entonces, fíjense, pues dice false, 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 true. Entonces aquí me está diciendo que ya hay alguno que se repitió. Aquí, por ejemplo, el 91 y este 91. Estos dos están duplicados. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que esas dos son las que tienen la misma fecha. Entonces, vamos a quitar esto. Fíjense que pues aquí nada más te dice, hay dos personas que cumplen el mismo año. Hay al menos dos personas que cumplen años el mismo día. Y pues parece que siempre, pero porque siempre hace el mismo experimento. Le quito la set y a veces me va a decir que no y a veces que sí. Entonces, lo interesante es ver cuántas veces dice que sí. Hay dos personas que cumplen el mismo día y cuántas veces dice que no. Entonces, le voy a decir, ¿me podrías hacer este experimento? Le voy a poner 1000 veces y contarme al final cuál es la probabilidad de que haya dos personas que cumplan el mismo día. Simplemente lo que va a hacer es correr este código 1000 veces y hacer un conteo. Entonces te está diciendo, por supuesto, para hacer esto necesitamos poner nuestro experimento dentro de un bucle y contar cuántas veces obtenemos al menos un par de personas que comparten el cumpleaños. Entonces básicamente es el mismo código, solamente que lo está haciendo 1000 veces. O sea, dice por i de 1 al número de experimentos, que en este caso son 1000. Y hace una variable que se llama éxitos. Éxitos lo va contando aquí. Entonces vamos a copiarlo. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora con un bucle for. Entonces vamos a correr el mismo código 1000 veces, que es esta parte. Y ahora lo que hace es, si cualquiera de duplicated cumpleaños, es decir, cualquiera de estos es verdadero. Creo que lo quité, ¿verdad? Pero lo puedo poner aquí. Duplicados. Acuérdense que duplicados es un vector que tiene false y true. Entonces, si aparece algún true, se va a meter dentro de ese bucle. Más adelante van a ver qué es eso de condicionales y bucles con blank. Pero lo que va a hacer es que si hay algún true, entonces vamos a decir que ese es un grupo exitoso. Es un grupo exitoso porque hay dos personas que cumplen el mismo día. Y lo contamos como el número de éxitos. Y al final lo único que dice la probabilidad clásica es dividir el número de éxitos entre el número de experimentos. Entonces aquí nos dice que pues esto es cerca del 0.817. Si pongo más experimentos, se va a acercar más a la probabilidad verdadera. Entonces aquí te dice que es del 0.8152. Ahora, viendo esto, ¿ustedes apostarían conmigo? O ya, ahora sí, ¿quién dice no apostaría contigo y quién dice sí apostaría contigo? Sí. Sí apostaría. ¿Apostarían a que sí hay dos personas que cumplen el mismo día o a que no hay dos personas? Acá hay dos personas que cumplen el mismo día. Sí. ¿Y los demás? Sí, también creo. Sí, ¿no? Ya viéndola acá, es más probable que encontremos dos personas que cumplen el mismo día. Entonces, si hacemos una apuesta justa, es decir, 100 contra 100, pues conviene apostar a que sí hay dos personas. Entonces, eso es un experimento interesante. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre lo que son variables aleatorias. ¿Alguien que ya haya cursado prueba me puede decir la definición o la idea que tiene de una variable aleatoria?
Sí, es una función del espacio de probabilidad en los reales, ¿no? Más o menos, ¿no? Es una función Sí. que va a agarrar un evento y le va a asignar pues algún número, pensando de que pues la función tiene codominio en los reales. Y un buen ejemplo es el caso anterior. En el caso anterior, ¿qué les decía yo? Pues si algún grupo, o sea, como que tenemos el evento, 2 personas cumplen el mismo día en ese grupo. Y tenemos el otro evento, el evento 2. No hay 2 personas que cumplan el mismo día. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este programa? Este programa realmente lo que está haciendo es que, por ejemplo, agarra ese evento, que es el evento 1, y entonces lo que hace es regresar un 1, pues si sí se cumple ese evento. O sea que al correr la variable aleatoria o al correr el experimento, sí hay 2 personas que cumplen el mismo día. Y ahora en caso de tomar el evento 2, pues le va a asignar un 0. Y entonces simplemente hacemos esta suma. Sí, entonces básicamente la variable aleatoria es asignarle un numerito a estos experimentos. Entonces, por ejemplo, nosotros cada vez que corremos este código, pues nos va a dar un vector de ceros y unos. Dependiendo cuántos cumpleañeros, pues sí cumplieron el mismo día. Por ejemplo, habíamos visto lo de duplicated, ¿no? Entonces aquí duplicated o duplicados era un vector que tenía false y true. Entonces estos los pueden interpretar como ceros y unos. Cada vez que yo corro este código me va a dar algo diferente. En este caso no, porque tengo la semilla. Vamos a ponerle aquí a ver qué nos dice ChatGPT. Entonces le voy a poner, oye, ¿me podrías explicar qué es una variable aleatoria? Y darme un ejemplo en R. Y me dice que pues va a estar encantado de explicarme qué es una variable aleatoria. Y me dice que una variable aleatoria es una variable cuyos posibles valores resultan de un fenómeno aleatorio, como este experimento que les decía. Dice, puede tomar diferentes valores en diferentes realizaciones del fenómeno aleatorio y pueden ser discretas o continuas. Al rato vamos a ver un ejemplo más a detalle de eso. Y te dice, una variable aleatoria discreta puede tomar un número contable de valores, por ejemplo el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, al lanzar un dado. Podría hacer ese experimento. O puede tomar cualquier valor dentro de un rango específico. Por ejemplo, la altura de las personas. No está determinada, ¿no? Puedes medir 1.67, pero también puedes medir 1.55 o también 1.492. Entonces es una variable aleatoria continua. Y aquí te deja un ejemplo bonito, te dice, pues una forma de generar 1000 valores de una variable aleatoria normal con media 0 y desviación estándar 1, pues es simplemente agarrar rnorm 1000 veces de media 0 y de desviación estándar 1. Y me hace una cosa que se llama un histograma para visualizar los valores generados. Entonces, pues aquí pues simplemente hace lo que quiere, como el título, lo que va a estar en el eje X, lo que va a estar en el eje Y, el color del histograma y cómo va a ser el borde. Entonces vamos a ponerlo aquí. Y eso me va a ayudar un poquito a explicar qué es una función de distribución. Vamos a ver primero simplemente los numeritos. Entonces, lo que está diciendo es, hazme 1000 muestras o 1000 variables aleatorias con media 0 y desviación estándar 1. Entonces, pues simplemente son numeritos, es un vector de 1000 números. Que va a estar, digamos, si yo le saco el promedio a esto, debe de tener un promedio más o menos cercano a 0. Y si le saco la desviación estándar a esto, se debe de acercar a 1. Vamos a hacerlo con 10 para que observemos más a detalle. Y se va a ver así. Por ejemplo, si quisiéramos simular alturas de personas, ¿qué sería bueno agarrarse de media y de desviación estándar aquí en México? O sea, la otra vez leí como que la media de la altura de las personas de México era 1.65. Y yo digo que más o menos la desviación estándar debe de estar por ahí de los 10 centímetros. Entonces, si quisiéramos simular 10 personas, pues así, la podemos simular con una distribución normal. Y sí parecen alturas de personas. Si hacemos una desviación estándar más alta, pues simplemente van a aparecer personas más chiquitas y personas más grandes. Ok, ahora lo que está haciendo esta cosa que le llaman el histograma es, voy a dividir por intervalos mi variable aleatoria continua. Entonces, por ejemplo, aquí están los del 0 al, digamos, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6. Está dividiendo de 0.5 entre 0.5. Entonces, del 0 al 0.5, del 0.5 al 1, del 1 al 1.5 y del 1.5 al 2. Entonces, por ejemplo, me está diciendo que hay
más de 150 personas que tienen una altura entre 0 y 0.5, o que salieron entre 0 y 0.5. Que hay, digamos, 150 personas más o menos entre 0.5 y 1. Entonces, ahora sí vamos a ver cuál es la función de distribución. Por ejemplo, si ustedes vieran este histograma y les dijera, pues yo sé que son 1000 muestras. Y fíjense que, por ejemplo, este de aquí que es, digamos, entre menos 1.5 y menos 1. Vamos a ponerlo aquí. Como una observación. Aquí, observación. El número de variables aleatorias que se obtuvo entre menos 1.5 y menos 1, les digo esta columna de aquí, fueron 150. Usando nuestro experimento, ¿cuál sería la probabilidad de que la variable aleatoria x, o sea, un experimento, si yo corro este experimento pero solamente con una, lo voy a poner aquí. Digamos, lo que estoy preguntando es qué pasa si yo corro este experimento pero una vez. Entonces me da un numerito. Aquí, nada más una. Me va a dar un numerito ahí. Entonces lo que voy a preguntar es cuál es la probabilidad de que ese numerito que está ahí esté entre menos 1.5 y 1. Y menos 1. A ver, alguien que use probabilidad clásica, ¿cómo lo calcularía? Si ya sabe que en este experimento, el de acá, se hicieron 1000 muestras. Una aproximación, o sea, no debe ser la probabilidad exacta, pero una aproximación. ¿Cómo lo harían? ¿150 entre 1000? Ajá, exactamente. O sea, sería hacer 150, que fue el número de valores que cayeron aquí entre menos 1.5 y menos 1, entre 1000, que fue el número de experimentos totales. Es lo que nos dice la probabilidad clásica. Entonces, la función de distribución va a tener que ver con algo así. Saber cuál es la probabilidad de que este numerito caiga en cierto rango, hablando de una variable aleatoria continua. O cuál es la probabilidad de que, dado un dado, la suma sea 7. Entonces, a esto le vamos a llamar función de distribución. Nos va a calcular eso. Le vamos a meter, digamos, un intervalo y nos va a dar la probabilidad. Entonces aquí lo voy a poner, no quiero la acumulada. Y en principio le voy a pedir que me lo explique para variables aleatorias discretas. Ahora sí. Entonces me dice una función de distribución de probabilidad. Es una función que describe la probabilidad de que una variable tome ciertos valores. Entonces me dice, por ejemplo, la función de distribución de probabilidad para una moneda justa, donde cada se representa por 1 y cruz por 0, es 0.5 para cada resultado. Y pues simplemente aquí te enseña cómo hacer un gráfico. Vamos a ver si no tarda mucho, porque aquí en Colab es lo que les digo, que el problema de usar estas librerías es que tardan bastante en instalarse. Pero bueno, te hace el experimento. Dice, este código crea un gráfico de la función de distribución de probabilidad de una distribución binomial. Y dice, cada punto en el gráfico representa la probabilidad de obtener un número específico de éxitos. Y dice, la distribución binomial es solo un ejemplo de una función de distribución de probabilidad para variables aleatorias discretas. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Aquí dice, pues tú ya sabes que para lanzar una moneda te va a dar 1 o 0. Y cada uno de esos lanzamientos tiene 0.5 de probabilidad. Entonces habla de una cosa que se llama función de distribución binomial, pero simplemente está haciendo 1000 experimentos. Y entonces lo que vamos a ver aquí en la gráfica es cuál es la probabilidad de que en esos 1000 experimentos te hayan salido 56 soles, o te hayan salido 60 soles, o te hayan salido 80 soles, o te hayan salido 40 soles. Entonces se va a ver así. Aquí está muy bonito. Fíjense. Esta función, si yo le digo cuál es la probabilidad de que me dé 50 soles, lo que agarra y les va a regresar es un 0.8. ¿Ya vieron? Si le pongo aquí cuál es la probabilidad de que me dé 49 soles, les va a dar algo así como 0.7. Por ejemplo aquí, ¿cuál es la probabilidad de que me dé 45 soles? Les va a dar algo así como 0.6. Y fíjense que ya para menor a 25 soles es casi 0, y mayor a 75 soles es casi 0. Entonces si nosotros hacemos un experimento podemos asegurar, casi asegurar que pues los resultados van a estar aquí, moviéndose en este rango, que es más o menos yo creo que entre 40 y 60. ¿Ya? Entonces, esto es una función de distribución. Ahora, vamos a ver las funciones de distribuciones más conocidas, tanto discretas como continuas. Entonces, simplemente como que lo importante en sí es entender para qué sirven cada una de estas distribuciones. Y pues en qué caso las vamos a ocupar. Entonces, ¿me podrías explicar para qué sirven cada una de las siguientes distribuciones?
y darme algunos ejemplos de problemas de la vida real donde se usen. Ok, entonces la primera es la uniforme discreta. La uniforme discreta es como la probabilidad clásica. Todos los eventos tienen la misma probabilidad de suceder. Entonces les dice el ejemplo clásico, que es lanzar un dado. ¿Y cuál es la probabilidad de que te salga 1, 2, 3, 4, 5, 6? Todos tienen probabilidad de un sexto de aparecer. Entonces es donde usas la uniforme discreta. Ahora, la probabilidad Bernoulli, esta siempre piénsenla como tirar una moneda. Entonces es un experimento donde solamente tienes dos posibles resultados, 0 o 1. Pero la diferencia es que en la Bernoulli podemos meter un parámetro P que nos dice con cuánta fuerza va a caer Sol o con cuánta fuerza va a caer Águila. Es como una moneda tramposa. Entonces podríamos hacer una moneda que si hacemos 10 tiradas, 7 veces salga Sol. Una moneda con peso hacia Sol o una moneda pesada hacia Águila. Entonces te dice, es una distribución que se utiliza cuando hay exactamente dos posibles resultados. Entonces el éxito va a ser 1 y el fallo va a ser 0. Y te dice, pues lanzar una moneda es un ejemplo de una distribución Bernoulli. Y te dice donde obtener K podría ser considerado un éxito y obtener cruz un fallo. Cada uno con probabilidad 0.5, suponiendo que la moneda es justa. Pero esto lo podemos ir cambiando. Ahora, la distribución binomial. La distribución binomial, nosotros lo vamos a pensar como muchos experimentos Bernoulli. Es la que les enseñaba aquí, en el código. Fíjense que aquí en el código lo que hacemos es hacer 100 lanzamientos de moneda, o 100 experimentos Bernoulli. Y lo que vamos a hacer es contar cuál fue el número de éxitos, o cuál fue el número de soles. Entonces lo vamos a pensar así. Es una distribución que es una extensión de la distribución Bernoulli. Se utiliza cuando se realizan n experimentos independientes y se está interesado en el número total de éxitos. En este caso, pues cuántas veces apareció Sol. Y dice, ejemplo de la vida real, lanzar una moneda 10 veces y quieres ver cuántas veces saldrá cara en esos 10 lanzamientos. Ahora, geométrica. La geométrica va a ser una distribución que describe el número de experimentos de Bernoulli necesarios para obtener el primer éxito. Este es diferente. O sea, en la geométrica, a comparación de la Bernoulli, de la binomial, no van a contar cuántos éxitos tuvieron, sino más bien que lo que van a hacer es lanzar una moneda. Lanzan una moneda al aire, digamos, y entonces van a contar cuántas veces sale Águila antes de caer el primer Sol. O sea, cuántas veces necesitas fracasar para obtener el primer éxito. Por ejemplo, esta vez salió Sol, entonces fueron 0 fracasos. Pero podría ser que 2 veces me salga Águila, por ejemplo, ahorita salió Águila, vuelvo a tirar, me sale Águila, otra vez salió Águila, y al final me salga Sol. Entonces en ese caso pues son 2 fracasos antes de mi primer éxito. Entonces es lo que les dice. ¿Cuál va a ser la probabilidad de tener K fracasos antes de tu primer éxito? Y lo vamos a ver más a detalle, pero quiero que lo vean nada más de manera superficial muy rápido. Y luego dice la hipergeométrica. Es similar a la distribución binomial, pero en lugar de realizar experimentos con reemplazo, por ejemplo esto de que podías sacar varias veces Sol, los experimentos se realizan sin reemplazo, es decir, la probabilidad de éxito cambia después de cada ensayo. Dice, si tienes una baraja de 52 cartas y tomas 5 cartas sin reemplazo, la distribución de la cantidad de ases. Es decir, ahora vamos a contar, pues, cuántos ases voy a sacar, pero pues ya no vuelvo a meter la carta, sino que voy sacando cartas y tal vez ya me salió un as y eso va a cambiar la distribución de probabilidad. Para terminar la clase vamos a continuar con las continuas y les voy a poner una grafiquita de cada una de estas. De hecho creo que sí valdría hacer como la gráfica de estas, entonces le voy a decir que si me puedes dar la gráfica, las gráficas de sus funciones de distribución en R. O sea, vale la pena que pues vean cómo se ven. Entonces la uniforme discreta se ve de este estilo. Entonces aquí simplemente, si se dan cuenta, el experimento es lanzar un dado. Entonces pues hay 6 posibles valores. Entonces la posibilidad de que agarre un 2 es de 0.3, 4, 5, 6. Está un poquito mal porque te sale 0.2, pero debería de ser más chiquito que eso. Porque pues en total las probabilidades deberían de sumar 1. Pero el chiste es que vean es que todos los eventos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Ahora, con una Bernoulli está mucho más fácil, porque solamente hay 2 posibles resultados, o te sale 0 o te sale 1. Entonces aquí es la Bernoulli. Ya donde se pone interesante, por ejemplo, es la binomial. Entonces aquí pues sí está bien hecha la gráfica, o sea, la probabilidad de que te salga 0 es 0.5, o la probabilidad de que te salga Sol, y la probabilidad de que te salga Águila es 0.5. Ahora la binomial, acuérdense que esta es la que cuenta el número de soles. Aquí nada más hizo 10 experimentos. Entonces el número de experimentos son 10. Entonces los soles me pueden salir del 0 al 10. Y ya te da.
Entonces fíjense, la probabilidad de que no me salga ningún sol es muy cercana a 0. La probabilidad de que me salgan exactamente 5 soles, o sea, no más ni menos, exactamente 5 soles, es cerca de 0.2524. O sea, solamente en el 24% de los casos. Y fíjense que ya acercándose aquí, de 10 soles, pues también se acerca a 0. Así se ve la función de distribución de una probabilidad binomial. Una geométrica, ¿cuántos fracasos necesito antes de que me salga el primer sol? O sea, entonces, ¿cuántas águilas salen antes del primer sol? Y aquí se ve. O sea, la mayoría de veces no vas, o sea, luego va a salir sol, que es como 0.20 y tantos. Pero en otros, pues por ejemplo, que salga un sol, va a ser cerca del 0.18% de las ocasiones. Que me salgan 10 soles antes de mi primer águila, casi es nulo, ¿sí? Entonces es lo que nos está diciendo y vean cómo va bajando la gráfica. O sea, cada vez la probabilidad es menor. Y ahora la hipergeométrica. Entonces aquí, hipergeométrica. Por ejemplo, aquí el experimento es con cartas. Vamos a ponerle 3. Vale, entonces aquí cómo es el experimento. Vamos a tener 52 cartas. 4 de ellas van a ser, digamos, del color específico que nosotros buscamos. Para los que se acuerdan del ejemplo de la urna, entonces 4 van a ser ases. Y vamos a tomar 5 cartas. Y a mí me interesa ver cuántos ases obtuve de esas 5 cartas que tomé. Entonces aquí está diciendo, pues distribución hipergeométrica, dame las probabilidades. Y pues le pasa los parámetros. Y ya, por ejemplo te dice, pues ¿cuál es la probabilidad de obtener 5 ases? Obviamente 0, porque solamente hay 4 ases. La probabilidad de obtener 4 ases es muy pequeñita. La probabilidad de obtener 3 ases igual es muy pequeñita. Y la probabilidad de obtener un as está cerca del 0.3. Esto, por ejemplo, pues podría servir para hacer apuestas. O hacer juegos así de casino y ver cuál es mi probabilidad de ganar. Y más o menos calcular cuál sería pues el porcentaje que me voy a ganar. Obviamente los casinos, pues en teoría siempre deberías de perder, porque debe de ganar el casino.